En un último estudio que comenzamos en esta serie, hermanos, consideramos la gran sección, que es la última y en la que nos enfocamos en la manera. Ya hemos hablado de la meta a la cual queremos alcanzar, el método bíblico que el Señor nos ha provisto en su palabra, y ahorita estamos hablando de la manera en que debemos considerar cómo debemos dedicar a la crianza de nuestros hijos. Y la semana pasada habíamos visto que existen 3 elementos claves que debemos tomar en cuenta en el aspecto de la manera como debemos hacerlo. Primero, debemos pastorear el corazón de nuestros hijos en un contexto de amor y aceptación. Segundo, debemos hacerlo con justicia. Y en tercer lugar, con constancia y firmeza para ser eficientes en la labor que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros, de esforzarnos en hacer todas las cosas en amor, en justicia y en una constancia. No olvidemos que la manera en que realizamos las cosas es tan importante, hermanos, como la meta que queremos lograr y como el método que estamos usando. En la semana pasada nos centramos en los primeros de estos elementos, y desde el día de hoy empezaremos a considerar el segundo. Y el segundo elemento es que debemos pastorear el corazón de nuestros hijos con justicia. Ya hablamos del amor, ahora hablamos de la justicia, un contexto de justicia que debe haber en nuestros hogares. Y para poder llevar a cabo esta tarea, debemos trabajar en 2 áreas de problemas que impiden, hermanos, muchas veces que seamos justos con el trato con nuestros hijos. Si queremos ser justos, para criar a nuestros hijos con justicia, hay 2 impedimentos que debemos evitar hacer por encima de todo. En primer lugar, no debemos manifestar un patrón de favoritismo hacia alguno de nuestros propios hijos. O sea, no debemos manifestar un favoritismo hacia alguno de nuestros hijos. Y en segundo lugar, no debemos manifestar un patrón de prejuicios. Estas son las 2 cosas, hermanos, que debemos evitar si queremos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia. En la tarde de hoy empezaremos con el primero a la luz del texto que el hermano leyó de Génesis 37, 1-4, para ilustrar, pero yo creo que es bueno que lo volvamos a leer para que podamos extraer de ella las enseñanzas. Son 4 versículos, dice aquí en Génesis 37, 1-4, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. De esta enseñanza, de estos 4 versículos, podemos extraer exactamente, hermanos, 4 cosas. En primer lugar, manifestar favoritismo a los hijos es un verdadero peligro para los padres, aunque sean cristianos. Manifestar favoritismos a los hijos es un verdadero peligro, aunque los padres sean creyentes, sean cristianos. En segundo lugar, vamos a mirar 3 razones comunes por las que algunos padres muestran favoritismo. 3 razones muy comunes por las que los padres demuestran favoritismo. Y en tercer lugar, los modos más comunes en que los padres muestran generalmente el favoritismo. Y en último lugar, como número 4, vamos a ver en cuarto lugar 3 consecuencias que resultan del favoritismo en el lugar. Podamos hablar de las consecuencias de vivir bajo este fenómeno, este mal que a muchos padres a veces nos atrapa. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, manifestar favoritismo a los hijos es un verdadero peligro para los padres, aunque estos sean creyentes. En el texto que leímos, hermanos, Moisés narra un asunto que había de repercutir profundamente en la familia de Jacob, y es evidente el favoritismo que Jacob manifestaba a su hijo José, un favoritismo que de hecho no pasaba inadvertido por los demás hijos. Los hijos no es que se dieran cuenta de ese privilegio o favoritismo que tenía él por José, un favoritismo que de hecho no pasaba inadvertido por el resto de sus hijos, y que por esta misma razón trajo como resultados consecuencias dolorosas en la relación de estos hermanos entre sí.
Y sabemos que esta historia, hermanos, la manera en que estos hermanos de José lo vendieron y cómo Dios estaba detrás de todo eso para llevar a cabo finalmente para esto ser una bendición. Pero eso es Dios quien tiene el poder para transformar el mal en bien. Pero nosotros no debemos tentar a Dios. Y ciertamente, aunque Dios, hermanos, llevó esta historia al final a ser una gran bendición, como nos dice en Génesis 50:20, todos los miembros de esta familia quedaron afectados de por vida por estos hechos que sucedieron a causa del favoritismo de Jacob con José. Y el texto describe particularmente que Jacob regaló una túnica de colores a su hijo José porque amaba más a José que al resto de sus hijos. El texto es muy explícito, hermanos. Moisés fue guiado por el Espíritu Santo a entrar y a escudriñar el corazón de Jacob para mostrar la manera clara y evidente cuál es el problema que escondía en su corazón y qué lo movía a proceder de cierto modo. Jacob amaba a José más que al resto de sus hijos y dice en el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hijos, a todos sus hermanos, le aborrecían. Los hijos de Jacob sabían perfectamente este favoritismo de su padre por José y esto ocasionó un profundo rencor en ellos. Ellos aborrecían a José no porque en él hubiese algo malo que los moviera a odiarlo, sino por el hecho de ser el favorito de su padre Jacob. Ese amor desmedido y desigual de Jacob estaba creándole problemas precisamente, hermanos, al hijo que más amaba, independientemente, obviamente, del mal que esto estaba produciendo en el corazón del resto de sus hijos. Por eso no es exagerado decir que todos los hijos de Jacob quedaron tremendamente marcados de por vida por este patrón pecaminoso que mostró Jacob. Ese modelo errado de conducta manifestado en la crianza de nuestros hijos, de sus hijos, fue exactamente el mismo modelo que Jacob aprendió en su casa paterna. Hermanos, esto lo que vemos aquí en Jacob lo trae de su casa, de su hogar. Y ese patrón, ese modelo lo vuelve a replicar ahora en su familia. Génesis 25:27 nos habla de cómo fue la crianza de Jacob, en este caso con su hermano Esaú. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero noten esto, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y noten que aquí la pareja de Isaac y Rebeca, cada uno tenía un hijo favorito. Isaac tenía a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Jacob era el favorito de Rebeca, mientras que Esaú era el favorito de Isaac, y ese trato pecaminoso influyó negativamente en la vida de sus hijos y sobre todo, como vemos en Génesis 37, en la vida de Jacob, en el trato de sus hijos. Y la pregunta es, ¿dudamos en algo que Isaac, Rebeca y Jacob eran realmente salvos? Desde luego que no. Sabemos que estos eran creyentes. Desde luego, Isaac y Rebeca y Jacob eran creyentes. La gracia de Dios había tenido un trato con ellos en su corazón. Ahora, no de la misma manera como ha tratado con nosotros los creyentes del Nuevo Pacto, que tienen un mayor derramamiento de su gracia y de su espíritu, pero aún así Isaac, Rebeca y Jacob habían sido regenerados por el Espíritu Santo y aún ellos caían en este terrible pecado de favoritismo. Ellos habían sido recipientes de la gracia de Dios y el Espíritu Santo actuaba en ellos. Y aunque eran creyentes, expresaron en su crianza un modelo pecaminoso de conducta, con el favoritismo. Eso nos enseña que los padres regenerados por Dios no están libres de caer en este pecado. Nadie aquí es inmune, hermanos, de caer en este modelo de conducta pecaminosa en la crianza de nuestros hijos. Por eso, he aquí la advertencia. Hermanos, aunque la gracia de Dios haya operado, nosotros no somos inmunes al favoritismo en el trabajo de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a nuestro segundo punto, pero antes, hermanos, de pasar al segundo punto, hay algo que es necesario indicar. Existen momentos, hermanos, en que los padres forman una relación más estrecha con alguno de sus hijos por causa de ciertos elementos.
Y hay, como decimos, hay una relación, hay química en esa relación. Por ejemplo, hay hijos que son más abiertos que otros, y esto sin duda va a generar una química especial entre algunos de los padres, generalmente de la madre y del hijo. Y eso no necesariamente es pecaminoso. No estamos hablando, hermanos, de eso, porque hay unos que están más cercanos a otros. No podemos decir que cada vez que hay una relación especial entre un padre con sus hijos, allí hay al mismo tiempo en sí mismo un favoritismo. No. Es necesario indicar esto porque estas cosas que estamos predicando hoy, si no se entienden adecuadamente, muy bien pueden pueden causar resentimiento, hermanos, en el corazón de nuestros hijos de una manera innecesaria. Muchas veces los hijos se quejan de que sus padres tienen favoritismos, cuando en realidad lo que hay en la relación es una relación distinta debido a que los temperamentos son distintos o aún porque las edades son distintas. Y si ese padre está cuidando a todos sus hijos por igual, entonces no nos encontramos en un caso de favoritismo. Si él a todos aplica la misma regla y con todos los premia de la misma manera, no estamos hablando de favoritismo. Eso no es favoritismo, aún a pesar de que pueda haber ciertos rasgos característicos que hacen que la relación de este padre con este hijo sea especial. Porque algunos hijos se ganan la confianza de sus padres cuando otros hacen todo lo que esté a su alcance para perderla. Y eso va a repercutir, hermanos, en la relación familiar. Y eso no es favoritismo. Y es muy probable, hermanos, que esos hijos no sean tratados de la misma manera, pero cuando esa relación de cercanía produce un patrón de conducta en el que el hijo es especial, es favorecido por encima de los demás hermanos, como vamos a hablar más adelante, entonces dicha relación ha traspasado los límites de lo que es legítimo y se ha convertido en algo pecaminoso y dañino, y eso fue lo que precisamente pasó con Jacob. Entonces, ya viendo en primer lugar, hermanos, que es un peligro real, aún en los padres cristianos, mostrar favoritismo hacia algunos hijos, veamos en segundo lugar 3 razones comunes por las que algunos padres muestran favoritismo. 3 razones por las que los padres muestran favoritismo. ¿Cuál es la razón para mostrar este favoritismo? Bueno, en primer lugar, la primera razón es debido a esto. Debido a cierta relación especial, la cual posee con algunos hijos. Es debido a cierta relación especial, la cual posee con algunos hijos. Noten versículo 3 de Génesis 37. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque los había tenido en su vejez. Había algo en José que los demás hermanos no tenían. Y es que por la providencia del Señor, José fue uno de los penúltimos, digamos, casi el último, porque el último fue Benjamín, pero el último hijo que Jacob tuvo antes de Benjamín, y lo tuvo a cierta edad, lo que le llevó a encariñarse de tal forma que los hermanos jamás lo conocieron, y que además de esto era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amaba, ¿se acuerdan? Eso lo llevó al favoritismo de José. Era el primogénito de Raquel. Y todo esto llevó a Jacob a tomarle un cariño muy especial a este niño, un cariño que no tenía por ninguno de sus otros hijos, y había una relación especial por la situación misma del nacimiento de José. José de niño recibió un trato diferente al de sus hermanos, a lo que sus hermanos recibieron, y eso vino a ser muy evidente en la familia, hermanos. No tenían que ser muy tontos para no darse cuenta de que Jacob amaba mucho a José. Y aunque eso hoy en día llegue a ser probable o quizá imposible que a un cristiano le pase algo parecido a lo que le pasó a Jacob, no solamente porque hay una mayor revelación en las Escrituras, y además que lo van a meter preso por polígamo, porque en el caso de Jacob, él tenía no solamente a Raquel, sino a Lea. El asunto, hermanos, es que a pesar de eso, este tipo de situación sigue siendo común en el día de hoy, debido a la enorme cantidad de divorcios que producen diariamente. ¿Y de qué estoy hablando, hermanos? De que cuando muchas parejas se casan, algunos ya han habido o hay hijos de otra persona. Entonces siempre la tendencia es amar más los hijos de uno que los hijos del otro, cuando se casan y ya vienen con hijos.
Porque hay hijos de varias madres o de varios padres envueltos en el asunto y los padres deben tener un cuidado extremo de no dar un trato injusto o de manifestar predilección a alguno de sus hijos, porque dicen, no, pues que ellos no son hijos míos, yo vivo con ellos, pero no son mis hijos. No, deberíamos dar el mismo trato, porque al casarnos estamos diciendo que los hijos de ella son mis hijos también. Por eso no debemos manifestar esa predilección hacia alguno de nuestros hijos. Los padres que viven en este caso deben hacer un esfuerzo enorme por generar un trato, por no generar más bien un trato injusto entre sus hijos. La segunda razón es por la que muchos padres muestran favoritismos, hermanos, es a causa de ciertos rasgos de carácter en algunos de los hijos que nosotros como padres apreciamos de una manera especial. La segunda razón es por la que muchos padres muestran favoritismos y es a causa de ciertos rasgos de carácter en algunos de los hijos que nosotros como padres apreciamos de una manera especial. Por cierto, este es el caso que perturbó a esta familia, la vida familiar de Isaac y Rebeca, ¿no? El carácter, el temperamento de Esaú, las inclinaciones de ser un hombre de campo, llevó a que Isaac lo amara. Y el hijo, en el caso de Jacob, Rebeca lo amaba porque era probablemente lo opuesto, era un hombre de casa, era un hombre de tareas domésticas, y eso llevó más a amar a Rebeca, por lo que ella se identificaba con él, mientras que Isaac se caracterizaba o se identificaba con Esaú. Así que cada uno, probablemente esas mismas cosas que atraían tanto a Isaac hacia su hijo Esaú, alejaban a Rebeca y la llevaban más cerca de Jacob. Observen lo que dice en Génesis 25, 27 y 28. Dice aquí, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Notan el favoritismo? Uno prefería a uno por sus características y el otro al otro por las características que los identificaba a cada uno. Y Jacob era más doméstico y por eso era el favoritismo de su madre. Así que hay ciertos rasgos de carácter, hermanos, que pueden llevar a los padres a mostrar más favoritismo a alguno de sus hijos. Hermano, alguno de sus hijos posee ciertas características que te llevan a estar más orgulloso de él que el resto de tus hijos. Ahora, porque quizás ese hijo tenga el mismo gusto por los mismos deportes o las mismas cosas que el padre, entonces eso lo lleva a tenerlo como el favorito. Y puede ser, por ejemplo, por alguna capacidad especial en algún deporte, y a ti como padre que te gustan mucho los deportes, estás atado al corazón de tu hijo porque ves esas características en él que te llaman tanto la atención, o quizás una vocación que le guste a él es la misma vocación que tú estás llevando a cabo. Por ejemplo, un padre que es médico quizá amará más al hijo que tiende hacia esa rama de ciencia para estudiarla y para hacer su profesión. Entonces, eso pasa mucho en muchos hogares. O puede ser simplemente su capacidad intelectual. Tal vez tu hijo, indudablemente, Dios le ha dado mayor gracia en ese sentido, y algunos padres tienen un hijo favorito porque desarrollan, estos hijos tienen un índice intelectual mucho más alto que los otros. Pero recuerda, hermanos, que la inteligencia es algo que Dios reparte de pura gracia. A algunos reparte a 100, a otros reparte a 50, a otros reparte a 25, y es injusto, hermanos, favorecer a un hijo más que a otro, sencillamente porque Dios en su gracia lo hizo más inteligente que al otro. Pero nosotros los padres apreciamos mucho la inteligencia de nuestros hijos, y cuando uno de nuestros hijos sobresale más en la inteligencia, esto puede mover a los padres o a uno de ellos a atar más su corazón hacia él. Y ahí viene el favoritismo. O puede ser cualquier otro de los valores que la sociedad exalta, lo cual nosotros no deberíamos exaltar. Como por ejemplo la belleza en el aspecto físico, que este hijo es más bonito que el otro. Un padre puede verse pecaminosamente a favorecer más a ese niño, a esa niña, simplemente por la belleza física. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no debemos ser movidos de esa manera. Es injusto que nosotros rechacemos y echemos a un lado a un niño sencillamente porque Dios en su providencia no lo favoreció con la belleza física. Eso es pecaminoso, hermanos. De hecho, hermanos,
dentro de la iglesia. Nosotros no deberíamos relacionarnos por lo que sea más aparentemente atractivo físicamente de la iglesia, no. Debemos tener con todos. Y eso también habla de los padres, como lo estamos hablando aquí. Y todos nosotros tenemos que reconocer que hay una lucha en el corazón. Por eso debemos cuidarnos, hermanos, de esos favoritismos pecaminosos. Y a veces se trata de otras cosas que necesariamente han sido exaltadas únicamente por la sociedad. No cosas porque han sido exaltadas por la sociedad, sino cosas que en sí mismos son buenas. Por ejemplo, puede ser que uno de nuestros hijos tenga más sensibilidad hacia las cosas espirituales, una sensibilidad que los demás no tienen. Usted nota que él tiene más deseo por las cosas de Dios que los otros. Y eso es muy bueno, pero eso no debe ser razón para que nosotros mostremos favoritismo hacia algunos de nuestros hijos. Por cierto, no hay ninguna razón que sea válida para ello. Porque las mismas reglas que son para los hijos que buscan a Dios son las mismas reglas para los que no son tan sensibles a las cosas espirituales. El asunto es que ese hijo tiene unos rasgos de carácter muy parecidos a los tuyos y rasgos de carácter que tú valoras y aprecias, y cuando tú ves a ese hijo es como si tú te estuvieras viendo en el espejo. Hay padres que son así. Este es idéntico a mí y ya lo toman como el favorito. Y todo el mundo dice que se parece, es que es la misma estampa. Mire la boca y es el mismo. Entonces el padre lleva a eso a llevar a pegar y a tener favoritismo porque se identifica con él. Y es probable que esto esté moviendo a mostrar favoritismo hacia ese hijo, porque te estás identificando con él. Es la misma imagen viva de tu persona. La manera de caminar, la manera de hablar, de sonreír, de actuar. Esa es la segunda razón, hermanos, por la que nosotros no debemos ser movidos a sentir favoritismo, debido a ciertos rasgos de carácter de alguno de nuestros hijos que nosotros apreciamos de forma especial. Vamos a la tercera. La tercera razón por la que muchas veces tenemos favoritismos es la más delicada y la más sensible de todas. Y es que algunos padres, hermanos, muestran favoritismo con algunos hijos debido a cierta enfermedad o problemas físicos. Hermanos, seguramente muchos aquí se han encontrado con casos de niños que han nacido con algún problema físico y que debido a ese problema se convierte en amos y señores de su hogar. Toda la atención de esos padres es al hijo que es discapacitado o alguna enfermedad con que nació. Ese niño se roba toda la atención y los hijos, hermanos, los restos de los hijos son descuidados. Eso es favoritismo. A los padres les da pena corregirlos, tratan de suplir la dificultad satisfaciendo en la mayor medida posible los deseos y caprichos del muchacho. Y siempre la excusa es que él es especial, él es enfermito, él no puede hacer estas cosas, entonces tenemos que tratarlo especialmente. No, hermanos, eso no es así. Mientras que los otros hijos contemplan con amargura cómo ellos son echados a un lado, solo por el hecho de que son saludables, como si ellos fueran culpables de la enfermedad del otro hijo. No, hermanos, eso no es así. Yo he visto casos cercanos de esa situación. El hijo enfermo, especial, el trato, y los demás no. Y quizás porque el niño sea más lento para aprender y los padres lo ven como un niño que debe ser sobreprotegido del resto de los hijos, y el hijo con problemas equiparará casi toda la atención, mientras que los demás parecen que no necesitan nada o casi nada de atención, porque ellos a la final están saludables. Por cierto, a veces no es simplemente problemas físicos, a veces es que ese muchacho es más problemático que los demás. Hay veces esto. Mire, usted no ha notado que cuando los hijos son problemáticos, a veces le prestan mayor atención. Es que hagamos lo que él dice, porque para que no levantemos un problema aquí en la casa. O sea, ¿no han escuchado eso? Eso no debe ser así, hermanos. Hay hijos que llegaron adultos y son los que mandan en la casa y son los que le dicen a la mamá, haga esto y haga esto. No, hermanos, ¿cómo así? Eso se debe a un problema que los padres no supieron criar a los hijos. Y entonces, todos les ponen atención y los otros que son sobrios parecen que no se dan cuenta. Y si alguno de ellos reclama, el padre le dice, tú sabes que tu hermano tiene problemas y con eso lo resuelve todo. Es que él es así. No nos metamos en problemas con él. Pero él nunca
hace un trato con él justo. Hermanos, eso no lo podemos permitir. Hermano, que el que más problemas da, más vara va a llevar. Y eso debe ser así, hermanos. Y eso no es injusticia. Él dice que el Señor debe corregir a los que andan en indisciplina. Bien, hermanos, hasta aquí las razones más comunes por las que algunos de los padres tienden a tender favoritismos hacia algunos hijos, de sus hijos. Y en algunos casos, hermanos, surge de la relación especial que tienen con ellos, ya sea que su hijo se ha tenido en la vejez, en otros casos debido a unos rasgos de carácter que nosotros apreciamos en ellos, o por ciertos problemas físicos del niño. Veamos ahora en tercer lugar los modos más comunes en los que los padres muestran generalmente el favoritismo. Los modos más comunes en que los padres muestran generalmente favoritismo. Y hermanos, cuando yo digo algunos, me estoy refiriendo, yo estoy señalando los más conocidos, ¿no? Los más comunes, porque hay miles, hermanos, hay muchas cosas que podríamos hablar aquí, pero quiero mostrar los más generales, los más sobresalientes. Veamos algunas maneras comunes usuales en que los padres cometen este pecado del favoritismo. En primer lugar, dándole regalos especiales o favores al hijo especial. Eso lo vemos específicamente en la historia de Génesis 37:3, que Jacob se apareció un día, hermanos, en su casa con una túnica de colores para José. ¿Y por qué para los otros hermanos no? Y de lo que entendemos de la historia, parece que no era un patrón de Jacob llegar a su carta con obsequios como esto. Inmediatamente eso llamó la atención de los otros hermanos. José estaba recibiendo favores de su padre que los demás nunca habían recibido. Y esta es una manera muy común en que los padres muestran favoritismo. Un ejemplo de esto es cuando un padre, ustedes por ejemplo van muchos al supermercado, ¿no? Los hijos, muchos de los hijos comen cereales, pero usted recuerde que hay muchos cereales, ¿no? Está cornflakes, está Azucarita, Choco Crispy, Fruit Loop. Entonces, el padre, ¿qué va a hacer cuando va al supermercado? Entonces piensa le va a llevar a todos, pero piensa, ¿cuál es el que le gusta a mi hijo favorito? Fruit Loop. Entonces se le lleva Fruit Loop a todos. Entonces, cuando llega con las bolsas de mercado y van a mirarlos todos los niños a ver qué trajeron de cereales para el desayuno, y notan que le trajo Fruit Loop, el que más le gusta al hijo que ellos saben que es el favorito. Y los niños tal vez comienzan a preguntar, bueno, ¿y por qué no compraron el cereal que a mí me gusta? ¿Y por qué si necesariamente el que le gusta a él? ¿Sabe por qué? Porque es el hijo favorito. Así que la razón que movió a este padre a comprar este cereal es por el hecho de que ese es el que más le gusta a su hijo favorito. Y a veces esos padres creen que los hijos no se dan cuenta. Eso no se van a dar cuenta. Ellos no son tontos, hermanos. Ellos saben, usted está teniendo un hijo predilecto. O el padre va de viaje y a todos les trae regalo, pero al hijo favorito le trae varios regalos o un regalo más costoso que los demás. El hijo está notando eso. Y para el estudio, hermanos, de la universidad, ¿qué pasa? ¿Solo hay plata para quién? Para el favorito, para pagar la universidad. Los demás que se esperen, si es que hay plata. Ellos dicen, no, hijo, usted sabe que la cosa está dura. Bueno, y para mi hermano, ¿por qué no la cosa no está dura? Para mí sí, para ellos no. Y los otros hijos comienzan a resentirse, hermanos. Y nosotros tenemos culpa en eso. Por eso, mire lo que está produciendo los demás hijos. Porque siempre aparece dinero para el hijo favorito, pero para los demás no. O sea que estamos otorgando cosas especiales o favores. Si están en la etapa adolescente, a los hijos favoritos se les permite llegar a la casa un poquito más tarde que los demás. Y el padre dirá, bueno, no es que es el más juicioso, pero el asunto es por una razón u otra, es que este hijo lleva más favores de los que los demás tienen, hermanos. El llegar tarde es una regla que se deben cumplir, digamos que no deben irrumpir todos. Todos deben llegar a la misma hora. Pero no es que uno se les permite llegar más tarde, porque hay reglas en la casa y todos deben regirse bajo esas reglas. Cuando permitimos que un hijo rompa las reglas, ¿cómo se llama eso? Favoritismo. Y de esta manera los padres muestran favoritismos, hermanos, y crean resentimientos sobre los hijos. En segundo lugar, otra manera en que los padres suelen cometer este pecado
es poniendo constantemente al hijo favorito como ejemplo o modelo para los otros hijos. Eso es un caso muy particular. Bueno, muy común más bien, no particular. Ustedes no han visto esto, ¿no? El problema es que todo el tiempo están poniendo al hijo favorito de ejemplo como un modelo a copiar. Es que no miran a su hermano como es. Ustedes deben ser como él. Todo el tiempo, y el hijo o los hijos que no son los favoritos comienzan a cansarse del asunto. Ellos entienden que por más que hagan, nunca van a lograr el favor que el otro hermano ha logrado a los ojos de su padre, simplemente porque el otro hijo es el favorito. Todo el tiempo lo están poniendo de modelo y todo el tiempo lo están poniendo de ejemplo. Y hermanos, hay que ver el daño que causan a las almas de nuestros hijos esas comparaciones. Nunca debemos comparar un hijo con el otro. Nunca. Hay padres que no saben corregir si no es comparando a los hijos con otros. Eso no es sabio. Estamos creando una tensión familiar innecesaria. No debemos comparar. En tercer lugar, otra manera que podemos mostrar ese patrón es poniendo una especial atención o interés en las acciones o problemas del hijo favorito. Es poniendo, hermanos, una especial atención a los intereses en las acciones o problemas del hijo favorito. Hermanos, si es en la práctica de algún deporte del hijo favorito, ahí está el padre, ¿no? Si lo acompaña ahí, a los demás hijos no. Si el hijo favorito tiene un problema que resolver, ahí está el padre. Los demás hijos son ignorados, sus problemas son minimizados, nunca hay tiempo para ellos, pero este siempre es atendido con diligencia. Cuando el hijo favorito muestra algo que hizo, así sea un garabato que hagan en un papel, el hijo, lo mandan marcar. Y solamente, hermano, la casa está llena de garabatos de ese hijo y los otros hijos no aparecen. Hermanos, pero pocas cosas podemos encontrar de los hijos, hermanos, de los demás. Los demás hijos no tienen nada en la pared. Y estos padres, hermano, todo lo que ese hijo hace, lo celebran. Todo lo celebran, pero lo que hace este hijo, no. Solamente es él. Y se convierte en el centro del hogar. En cuarto lugar, otra cosa que hacemos para mostrar favoritismo es darle siempre o casi siempre la razón al hijo favorito. Siempre darle la razón al hijo favorito. No hemos escuchado los argumentos que tienen que decir, sino que una vez decimos, no, él tiene la razón. Hay un problema entre dos hermanos, el asunto ha sido explicado, no ha sido explicado con detalles, pero el padre o la madre piensan de antemano que el hijo favorito tiene la razón. Él nunca pierde, hermanos, y los demás hijos comienzan a generar un sentimiento de impotencia porque no se dan oídos con imparcialidad. Pero aclaro, hermanos, que hay hogares donde los niños sienten que los otros siempre tienen la razón y todos lo sienten. Todos dicen el mismo argumento, ellos dicen, no, a fulano siempre le hallan la razón. ¿Para qué decimos algo si ya lo que diga él es lo que mis padres van a creer? Y es evidente, hermanos, que si todos dicen lo mismo, lo más probable es que la balanza no se está inclinando en ninguno de los dos lados. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a recordar más vívidamente cuando no nos han dado la razón que cuando nos la han dado. Y tendemos a recordar más fácilmente cuando las cosas nos han salido mal y no cuando han salido bien. Y es por eso, hermanos, que escuchamos decir a ciertos hijos, a mí nunca me complacen, a fulano sí. Y entonces los padres tienen que sentarse con sus hijos a refrescarle la memoria o simplemente hacerles ver que hay veces en que no podemos complacerlos porque eso no sería para su bien, pero en ese momento los hijos no entienden eso. Ahora bien, hermanos, de todas maneras, eso no elimina el hecho de que a veces es verdad que algunos padres siempre dan la razón a algunos de sus hijos sin haberlos escuchado con atención los argumentos de los otros. Y eso es verdad. El padre dirá, bueno, es que yo conozco a mis hijos, ¿cierto? Ellos siempre dicen, es que yo conozco a mis hijos y yo sé para lo que cada uno da. Y hermanos, y eso es cierto, pero hay dos cosas importantes que no debemos olvidar. Primero, que cualquier persona es capaz de actuar en un momento dado como nadie estaba esperando que actuara. No nos dejemos llevar por eso. No es verdad que nosotros conocemos tan bien a nuestros hijos que sabemos siempre
cuando uno de ellos tiene la razón. Hermanos, hay muchos hijos que ante nosotros se portan la maravilla, pero quítesele esos ojos usted como padre y verá que son los peores. A veces no conocemos a nuestros hijos, creemos conocerlos, apenas los estamos conociendo. Lo segundo que debemos recordar siempre es que todos nuestros hijos tienen el derecho a ser oídos. Hermanos, antes de lanzar un juicio, escúchelos. Cuando vienen a tratarnos un problema, los dos son inocentes ¿hasta cuándo? Hasta que no se demuestre lo contrario. Y si hay una mentira y uno dice una cosa y el otro dice otra, eso hay que tratarlo, porque hay dos versiones y uno de los dos está diciendo la verdad y uno está diciendo la mentira. Ahora, hermanos, tú no puedes decir, bueno, mi intuición me dice a mí. Sí, porque el padre dice, no, es que yo sé cómo es él, yo sé que este no es una perita dulce, que este cambio sí, entonces lo voy a castigar al que no me cae bien. No, hermanos, cuidado con eso. No te fíes de eso, puedes estar equivocado. Espera, puedes castigar a tu hijo injustamente y estar llenándolo de resentimiento. Escucha bien, escucha con atención, porque a nuestros hijos hay que criarlos en un ambiente ¿de qué? De justicia. No sean injustos. Habiendo visto el favoritismo, que el favoritismo es un peligro real y las razones por las cuales algunos padres muestran favoritismo y 4 maneras en que esto puede pasar, veamos ahora, en cuarto lugar, 3 consecuencias que resultan del favoritismo en el hogar. 3 consecuencias. Hermanos, ¿qué consecuencias pueden desencadenar el favoritismo en el hogar? Bueno, en primer lugar, puede ser que tu hijo favorito sea aborrecido por los otros que no cuentan con tu favor especial. En primer lugar, puede ser que tu hijo favorito sea aborrecido por los otros que no cuentan con tu favor especial. Génesis 37:4, y viendo sus hermanos, o sea, los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, no le podían hablar con gentileza. Hermanos, esto no quiere decir que el favoritismo del padre justifica la reacción pecaminosa de los hijos, de ninguna manera. Pero el pecado nunca tiene justificación, hermano. Lo que se quiere decir es que la corrupción natural que mora en todo ser humano puede llevar a los hijos a sentir celos o a sentir envidia y en un aborrecimiento hacia ese hijo que está siendo objeto de tu favor especial. Es el hecho de que ellos pueden llamar el odio hacia los demás. Y el hecho de que nuestros hijos sean pequeños no significa que ellos no se den cuenta de esto. Dice el texto, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Nuestros hijos perciben el ambiente que hay en la casa y hay veces que perciben hasta lo que no hay. Y hay padres que han recibido quejas injustas de algunos de sus hijos diciéndoles, tú amas a mi hermano más que a mí. Pero hermano, piensa en esto. Si ellos pueden verlo, aun cuando eso no existe, imagínate lo que sucederá si realmente existe. Y aun cuando ese favoritismo es percibido, eso creará un clima de enemistad, de animadversión y aborrecimiento de los unos a los otros. Y algo que llama la atención es que Moisés se haya preocupado no solo que ellos aborrecían a José, sino que además dice que no podían hablarles pacíficamente. No podían hablarle de manera pacífica. Y lo que entendemos de este texto es que lo que Dios espera es, en un hogar, es que todas las personas que moran dentro de ese hogar se hablen ¿qué? De manera pacífica. Esto es importante. Dios espera que en nuestra casa haya un ambiente de paz. Y nosotros no podemos permitir de ningún modo que nuestros hijos vivan como perros y gatos, y no importa la edad, hermanos, porque cuando pasa eso, tal vez está pasando algo como eso, ¿no? Y digo tal vez porque no en todas las ocasiones viven de esa manera, como odiándose unos a otros, y muchas veces, en varias ocasiones, nosotros somos culpables por el favoritismo que tenemos en el hogar al no tratar las cosas sabiamente. Estos muchachos no podían hablarse con gentileza. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se traten como si fueran animales. Pero si tenemos favoritismo y sembramos esa semilla en nuestra casa, el fruto que cosecharemos será ese, hermanos. Y ese no es precisamente el clima que debe respirar un hogar cristiano. Vamos para la segunda consecuencia. Otra consecuencia que resulta es el resentimiento de los hijos menos favorecidos hacia los padres, no solamente hacia el hermano favorecido, porque esos hijos se sienten rechazados.
Así que el resentimiento de los hijos menos favorecidos hacia los padres, no solamente hacia el hermano favorecido, sino que esos hijos se sienten rechazados. Hermanos, el problema es que por estar dando tantos favores a su hijo, los demás lo toman como un rechazo. Y estos que se sienten rechazados pueden llegar en su pecado, y ahora no estoy justificando tal cosa, pero lo que estamos diciendo es que estamos corriendo el riesgo de que la corrupción interna que mora en ellos pueda llevarlos, movidos por el infierno, a crear resentimiento contra nosotros como padres. Y eso es lo que estamos produciendo. Los niños viven resentidos tal vez porque nosotros estamos haciendo las cosas así. Y en último lugar, otro resultado que puede producirse es fricción entre el esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Y esto es muy, hermanos, porque cada padre tiene su favorito y cada uno defiende el suyo. Eso es lo que pasaba con Isaac, ¿no? Isaac tenía a Esaú y Rebeca tenía a Jacob. Hermanos, no solo entre hermanos, entre sí, entre los hijos menos favorecidos y los padres, sino también entre el esposo y la esposa, sobre todo cuando el esposo tiene un favorito y la esposa tiene el otro. Eso fue lo que le pasó a Isaac y a Rebeca. Rebeca llegó a engañar a su esposa movido por su favoritismo y creó un problema en la casa que sus consecuencias fueron fatales y se estuvieron cosechando de generación en generación, y a veces eso es una bola de nieve que va creciendo por muchos años. Porque ese patrón, hermanos, ese modelo de conducta de favoritismo se repite de una familia a otra. ¿Ustedes no miraron cómo se repetía? De esto pasó de la familia de Isaac a la familia de Jacob. Entonces tengamos cuidado con esto, hermanos. ¿Qué debe haber en el hogar? Debe respirarse un ambiente de justicia. Quiero terminar, hermanos, con algunas aplicaciones prácticas. Para concluir, quisiera tratar con 3 consideraciones prácticas que nos ayudarán en la aplicación de estas cosas. En primer, hermanos, la primera aplicación es esta. A la luz de lo que hemos visto, debemos examinar con cuidado tu relación paterna. Y aquí estoy diciendo padre y madre, ¿no? Si acaso no estarás cometiendo el error de mostrar favoritismo hacia alguno de tus hijos. O sea, lo que yo deseo, hermanos, es que tú examines, bueno, si realmente tiene favoritismo. Bueno, los que tienen un hijo no pueden hablar de favoritismo, pero los que tienen más de 2, estamos hablando, hermanos, de que quizá estamos balanceando o sea, teniendo la balanza hacia el otro lado más que al otro. Y padres, pregúntale a tu cónyuge, y eso es bueno, hermanos, pregúntale a tu cónyuge si realmente tú estás teniendo un hijo favorito. Hermanos, quizá tú mismo no te estés dando cuenta de que esto esté sucediendo, pero seguramente tu esposo o tu esposa sí lo está notando. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale una noche cuando ustedes están ya en el momento de acostarse a dormir, pregúntale cuando los niños estén dormidos si realmente ha notado que hay favoritismo. Eso sería bueno, hermanos. Recuerden, hermanos, muchas veces nosotros no percibimos lo que nuestro cónyuge percibe. Y que tal vez ella no lo ha querido decir por no querer, pues, levantar o hacer, quizá, ella piensa que eso va a ser mal, hablarle de esto. Pero es bueno, hermanos, que miremos a ver si realmente estamos teniendo un favoritismo por un hijo más que por otro. Segunda aplicación. Si te das cuenta de que por diversas razones te sientes más atraído hacia alguno de tus hijos, entonces trabaja cuidadosamente y diligentemente por ser justo en el trato con todos tus hijos. Es decir, hermano, ya tu esposa o tu esposo te dijo, bueno, sí, tú tienes un favorito. ¡Wow! Ahora tienes que trabajar en esto de una manera diligente para cuidadosa y diligentemente balancear ese trato. Cuando vayas al supermercado, piensa también en tus otros hijos, que ellos puedan percibir que estás preocupado por ellos. Esfuérzate por acercarte a cada uno de ellos, sea
que salga naturalmente de ti o puede que no salga naturalmente de ti. Debes vigilar tu conducta constantemente, porque de no hacerlo harás mucho daño en tu relación familiar. Pide a Dios en oración que te conceda un corazón tierno y amoroso por cada uno de tus hijos. Tercera aplicación. Si al escuchar estas cosas, y yo sé que, hermanos, esto puede ser, hermano, que usted no esté pensando en sus hijos, sino en usted, lo que vivió en la infancia pasada, en su niñez. Si al escuchar estas cosas han venido en tu mente escenas dolorosas de tu vida familiar pasada, si has vuelto a recrear esas imágenes de sucesos que, de acuerdo con tu evaluación, demostraban favoritismo de parte de tus padres hacia alguno de tus hermanos, no debes permitir de ningún modo que se genere resentimiento y amargura en tu corazón. Y estoy hablando de los padres. Usted va a decir, bueno, pero es que en mi casa antes a mi hermana y a mi hermano era el favorito y me miraban. Y es muy probable, hermanos, que los ejemplos que hayamos dado hayan levantado esas cosas que estaban dormidas en tu corazón. Y hayas recordado escenas que habías sido olvidado y ahora te están causando dolor en tu corazón. Hermano, no pienses que ese modelo pecaminoso de tus padres es una justificación para el resentimiento, ni para tu amargura. Y hay tres cosas que debes tomar en cuenta si eso está pasando. En primer lugar, hermano, debes saber que tus padres no tenían la misma luz de gracia que tú tienes ahora. Ellos eran ignorantes de estas cosas. No estoy diciendo que esto justifica los pecados de ellos, no. El hecho es que de ellos mostrarán favoritismo en el hogar, era un pecado, pero eso te ayudará a no ser excesivamente duro para juzgarlos, y sobre todo si eres soltero y no tienes hijos, porque tú no sabes todavía y no has pasado por la experiencia de tener varios hijos con diferentes temperamentos relacionándose contigo. Tú no conoces eso todavía. Por eso no debes guardar rencor si esto ha despertado algo en tu corazón. Ellos no tenían la misma luz de gracia que tú. No los estoy excusando, pero no debemos guardar ni permitir que nuestro corazón se llene de resentimiento por eso. Entonces debes tener cuidado y recordar y darle gracias a Dios por la luz que Dios te ha dado, una luz que ellos no recibieron, que tú la tienes, y pide a Dios que no permita cometer los mismos errores que tus padres cometieron en el pasado contigo. En segundo lugar, recuerda que la gracia de Dios es suficiente para sanar tu corazón. Recuerda, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente para sanar tu corazón. No hay justificación para pecar, hermanos. Dios ha abierto las puertas de par en par de su misericordia para transformarnos, no importa cuál haya sido el trasfondo, para que ahora caminemos por las sendas de justicia por amor de su nombre. Y en tercer lugar, Dios es soberano y escogió los padres que te iban a criar. No, tú no los escogiste, fue Dios quien los escogió. Y los padres que te tocó, esos son los que Dios escogió. No es una lotería, hermanos. Dios determinó eso. Y cuando en tu casa se mostró favoritismo hacia alguno de tus hermanos, Dios no estaba mirando para otro lado, hermanos. Dios no estaba moviendo a tus padres a actuar con favoritismo, por supuesto que no. Dios no es autor de pecado, ni lleva a nadie al pecado. Dios no es autor del pecado, pero Dios estaba en control de eso. Y lo único que puedes hacer ahora es decirle: Dios, yo no lo entiendo, pero te doy gracias por el pasado que tú me preparaste. Ayúdame a no cometer los mismos pecados que ellos cometieron conmigo. Eso es lo que debemos hacer. Así que, hermano, no hay razón para resentimientos. Ahora tú tienes la luz que tus padres no tenían. Tú tienes la gracia de Dios y tú sabes que Dios es soberano. Y esto debe ser suficiente, hermanos, para sanar tu herida, de manera que mañana tus hijos no reciban el fruto del extravío de sus padres. Que Dios nos ayude, hermano, en esto. Vamos a orar.